vivir eternamente en un cuerpo glorificado, tal y como le sucedió al Señor Jesucristo. El Señor Jesús, en algún momento, que los saduceos, que era una secta que no creía en la resurrección, le dicen al Señor, mira, le ponen el ejemplo de una mujer que tuvo 7 maridos, los 7 hermanos de hecho, y los 7 se murieron, hermano, con esta mujer. Y por último, dicen los saduceos, mira, y de último murió la mujer. En la resurrección, ¿de quién será la esposa? ¿Quién de todos los hermanos va a tener? Jesús les dice, miren, ustedes erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles. Habrá algo maravilloso, habrá algo. Pablo lo pone de otra manera y dice, cuando esto incorruptible se vista de incorrupción. Hay una transformación maravillosa y poderosa, hermanos, que en algún momento usted puede ver en los evangelios que algunos no conocieron al Señor Jesús. Las mujeres llegaron a la tumba al tercer día o al primer día de la semana, dice, traían especies aromáticas. Era una tradición que se hacía porque el cuerpo empezaba a descomponerse. Entonces ellos empezaban a traer especies, perfumes. Y resulta que no está, la piedra está movida. Entonces dice que Jesús se les aparece, pero ellas no lo conocen. Y le dicen, Señor, pensando que era el jardinero, si tú te lo llevaste, dilo por favor dónde lo pusiste. Y Jesús les tiene que decir, yo soy Jesús. Y entonces lo conocieron. Y la historia dice que María se iba a tirar, a abrazarlo. Y él le dice, no me toques, no he subido a mi Padre. No lo conocían, eran mujeres, habían estado con él más de 3 años. ¿Cómo que no lo iban a conocer? Es que hay algo sorprendente en la resurrección. Otro ejemplo, Jesús se une a 2 discípulos que van camino a Emaús y se les pega a Jesús y empieza a hablar con ellos. Y ellos lo meten a la conversación y Jesús le pregunta, ¿y qué es eso de lo que ustedes hablan? Ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha ocurrido a Jesús de Nazaret? Quien dijo que era el Cordero de Dios, murió, resucitó, ahora la tumba está vacía, todos están escandalizados. Y Jesús va caminando con ellos y va platicando, hasta que la Biblia dice, Él hace que va más allá y ellos lo detienen y dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y Jesús entra a la casa de ellos, les abre las escrituras y empieza a hablar y de repente se va de ellos. Y uno al otro le dice, era Jesús. Con razón nuestro corazón palpitaba tan fuerte. Era Jesús. Y así sucesivamente. La resurrección. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo está hablando y diciendo, miren, si ustedes no creen en la resurrección, pues entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y usted y yo, dice Pablo, somos los más miserables de todos si seguimos con este evangelio y Cristo no resucitó. Pero yo os digo, dice Pablo, que Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por un pecado entró la muerte. Por un hombre que pecó entró la muerte, también por un hombre entró la resurrección de todos nosotros, el cual se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, el Hijo de Dios, aquel que vive y permanece para siempre. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Entonces usted y yo debemos de saber que defendemos, creemos en la resurrección, porque nuestro Salvador resucitó. ¿Cuál sería, hermanos, qué prueba, qué evidencia puede tener usted de que Cristo resucitó y de que Cristo vive?
Si a usted, a alguien que no cree, se le acercara y le dijera: mire, doña fulana o don sutano, usted cree en Dios, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Usted cree en eso que la Biblia dice que murió y que fue sepultado, pero que al tercer día ya no estaba en la tumba? Sí. Demuéstremelo. Bueno, ahí dice la Biblia. No, pero ¿qué tal si es un libro de historia? Demuéstreme, dígame algo más. ¿Cómo usted lo puede demostrar? ¿Cómo los discípulos demostraban eso? ¿Cómo Pablo demostraba la resurrección del Señor Jesús? Yo le voy a decir cómo lo hacían. 1 Corintios 15:5. 1 Corintios 15:5. Y apareció, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro. Así se llamaba, Pedro se llamaba Cefas. Jesús le cambió el nombre, ¿se acuerda? Y se le apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Era su hermano. Jacobo era su hermano, Santiago, el que escribe el libro de Santiago. Se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, no solo a los 12. Anteriormente menciona específicamente a los 12. Aquí dice a todos los apóstoles, o sea, muchos. Verso 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. Y el apóstol Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección. Y la forma de defenderla es: miren, se le apareció a Pedro. Vayan a preguntarle a Pedro. Vayan a preguntarle a más de 500 a la vez que se les apareció. Vayan a preguntarle a Santiago, a Jacobo. Vayan a preguntarle a todos los apóstoles. De último, se me apareció a mí. ¿Sabe cómo usted y yo podemos seguir cuidando, amando, defendiendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es porque Él también ha estado con nosotros. Y que esta lista maravillosa que el apóstol Pablo está haciendo no se quede nada más en Pablo, sino que también siga, ¿verdad? Y diga: hermana Elenita, Pablo, a mí también se me apareció y por eso creo en él. Y diga: hermana Febe, a mí también se me apareció, ¿verdad? Y diga: hermano Cándido, no, a mí también. Y empieza a decir cada uno de ustedes: a mí también. Y hermano Víctor, no, a mí también. Yo también he hablado con él. Yo también he tenido momentos con él. Y nos levantemos todos, digamos: nosotros creemos que Cristo vive y ha resucitado, porque también ha estado conmigo. Y yo lo amo, he sentido su abrazo, su perdón, y Cristo también está a mi lado. La forma en la que usted y yo podemos sustentar que Cristo vive es que tengamos una relación con Él. Después, los pasajes de las Escrituras, la historia misma, más de algunos se la puede debatir si quiere, pero lo que Cristo ha hecho en usted, eso nadie se lo puede quitar. Nosotros somos testigos de que Cristo vive y de que vive para siempre. Cuando dan gloria a Dios por eso. ¿Es usted un testigo del Señor Jesús? ¿Sabe usted que Jesucristo vive? Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice Pedro: miren, lo que les estamos contando no son fábulas, no las leímos por ahí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18: y nosotros, dice Pedro, y nosotros oímos esa voz.
Lo que les estamos contando no son fábulas, no son historietas que alguien se inventó. Lo que nosotros les estamos contando es que nosotros oímos, es porque nosotros oímos y vimos al Hijo de Dios. ¿Quiere usted ser fuerte en su fe? ¿Quiere usted sostener el Evangelio? Debe de tener experiencias con el Señor. Las experiencias y los testimonios de los demás nos ayudan, sí. Reaniman nuestra fe, sí. Pero nada ni nadie cambia más que tener esa relación con el Señor. Que el que usted cuente sus propias historias con Dios. Que usted tenga sus propios momentos con Dios. No hay otra cosa, iglesia. Que usted aparte sus momentos y sus tiempos para orar y ser testigo de la presencia del Señor. Que usted no se deje engañar por cualquier hombre, por cualquier mujer, por cualquier predicador, porque pueden haber verdaderos y falsos predicadores. Claro que sí, los han habido, habrán y existirán muchos más. De hecho, dijo el Señor, miren, en aquel día van a venir muchos en mi nombre y a muchos los van a engañar, porque harán grandes señales y prodigios. Aquellas personas que viven pidiendo y dicen, ¿por qué en la iglesia nunca hay milagros y todo? ¿Es evidencia del poder de Dios? Sí, pero también el enemigo lo va a utilizar para engañar. Así que lo único que va a sostenerlo a usted delante de Dios, delante del Evangelio, es su relación con Dios. Su relación con Dios. Y el sacrificio del Señor Jesús, ¿por qué fue? El sacrificio del Señor Jesús fue porque Él es el Cordero de Dios. Y para traer perdón a toda la humanidad había que sacrificar a un cordero, como sin mancha, sin tacha, acepto delante de Dios. Los sacrificios que se hacían anteriormente de Jesús eran de esa manera. Y era para el perdón de los pecados. Claro que sí. ¿Y todos los sacrificios eran importantes? Sí. Y los sacrificios para todo el pueblo, el sumo sacerdote entraba, pasaba hasta el lugar santísimo, llevaba el sacrificio y era acepto delante de Dios. Algunos, otros no. Esto es muy importante que usted y yo entendamos, iglesia. No todo lo que creemos hacer para Dios o lo que hacemos para Dios es acepto delante de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Caín y Abel presentaron ofrendas. ¿Las dos fueron recibidas igual? No, mi hermano. De hecho, el hecho de que usted y yo vengamos acá a la iglesia, algunos el Señor le agrada su sacrificio que usted esté aquí. Otros, es que no tenía nada que hacer, mejor me voy para la iglesia. No es así, iglesia. Servir al Señor es un sacrificio. Sí, claro que sí. No toda ofrenda que usted se mete la mano en su bolsa y saca y la da, no toda es bien vista por el Señor. Perdone, hermano, que le tenga que decir esto, pero es mi deber y responsabilidad hablarle la verdad. Si no, un día estará delante de Dios usted y usted puede acusarme a mí de que yo nunca le hablé la verdad. Pero yo estoy aquí para hablarle la verdad. Y mire, no todo sacrificio era recibido en el Antiguo Testamento. No todo. Usted tiene que leer acerca de los sacrificios. Y eran sacrificios que eran recibidos y el pueblo recibía el perdón por sus pecados. Pero otros sacrificios no eran recibidos. No toda predicación que a veces se da en el altar, no toda es recibida, hermanos. No todo ministro de alabanza, no todo talento que pueden tener los hermanos en sus manos o en su voz es recibida por Dios. No toda. Porque Dios mira lo que hay en el corazón. ¿Y qué recibe Dios? Lo que hay en el corazón. No, yo le doy a Dios mi talento, escuche mi voz, qué linda. Usted nos puede engañar a nosotros que canta precioso, pero a Dios está viendo su corazón.
Y usted puede pasar parado toda la semana de servidor en la puerta, pero si no lo hace como debe de hacerlo para Dios, de nada le sirve. Usted y yo podemos ser los mejores ofrendadores y mejores diezmadores de la iglesia, pero si no lo hacemos como debe de hacer, de nada nos sirve. El sacrificio de Jesús es el sacrificio más grande de la historia y el mejor sacrificio de la historia. Por eso usted y yo debemos de honrar, bendecir el nombre de Jesús, porque no hay otro sacrificio como el Señor. Es el más grande de la historia. Si usted no respeta y a usted no le basta ese sacrificio, no le basta nada más, no le sirve nada más. Y esas imágenes que los hermanos pusieron cuando cantábamos esa preciosa alabanza de adoración, que algunos de repente cerramos nuestros ojos porque no nos gusta ver, algunos de repente somos más sensibles que otros, pero si a usted no le basta esas, no le basta nada más. Hebreos 10:26, vea lo que dice Hebreos 10:26. Mire, si usted piensa que sus pecados lo pueden llenar otras cosas, estamos equivocados, iglesia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto el cual fuiste santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es maravilloso, ¿cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios lo ama? Dios lo ama más de lo que usted se imagina. Usted y yo no tenemos idea del amor que Dios tiene para con nosotros, de las misericordias que le hemos fallado, le hemos ofendido, hermanos. O bueno, yo no sé, usted, hablo por mí, pero me he sentido miserable delante de su gracia, delante de su sacrificio. Pero el Señor nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue restaurando. Pero el sacrificio de Jesús es lo más grande que existe. Si usted dice: no, yo le fallé a Dios y lo hice voluntariamente, mire, usted y yo tenemos que buscar tanta misericordia de Dios. No, hermano, voy a ayunar una semana para... No, es que no hay más sacrificios. Si usted pisotea el sacrificio de Jesús, no hay más sacrificio por sus pecados. Bien, hermano, voy a ayunar un mes, me voy a morir de hambre ayunando. Usted puede hacerlo y nada le bastará, porque el sacrificio de Jesús es el sacrificio más grande y el único sacrificio que vale para el perdón de nuestros pecados, iglesia. No hay otro. Perdóneme que no tenga otra opción, pero para el perdón de pecados no hay opción B. No, me falló el sacrificio de Jesús, voy a utilizar los ayunos para... No. Voy a ser un gran ofrendador. No, nada de eso. El sacrificio de Jesús es el único que cuenta delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. ¿El sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios? ¿Sí o no? Pero sí así a la ligera, ¿o por qué? Si yo le digo: explíqueme por favor, ¿por qué el sacrificio de Jesús fue aceptado? ¿Tendría usted argumento para decirme: el sacrificio de Jesús fue aceptado por esto, por esto y por esto? Y yo le voy a mencionar hoy algunas cosas de por qué usted y yo sabemos o creemos de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Porque le estaba diciendo hace un momento que no todos los sacrificios que hacemos delante de Dios son aceptados si antes no hemos entregado el corazón. Una de las razones
¿Por qué el sacrificio del Señor fue aceptado? Usted y yo podemos saberlo porque dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo, hermanos, era algo maravilloso. Tenía 18 metros de alto. Tenía 18 metros de alto por 9 metros de ancho y 4 pulgadas de espesor, de grueso. Y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué había ahí adentro? Era el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, cuando en algún momento en el tabernáculo se hacía, antes de que el Señor escondiera el arca del pacto. Y ahí entraba el sacerdote a ofrecer sacrificio una vez al año. Dice el libro de Hebreos, el sacerdote lo hacía con sangre ajena, mas Jesús lo hizo con sangre propia. Por eso tuvo que entrar una vez y para siempre. No necesitaba más sacrificios. El sacerdote entraba una vez al año para el perdón de los pecados. Si el sacerdote salía vivo de ahí, era porque el sacrificio había sido bien recibido, había sido aceptado y el pueblo celebraba, porque sus pecados habían sido perdonados. Si el sacrificio no era aceptado, no salía el sacerdote vivo de ahí, se moría. Pero Cristo entró, dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre, porque fue el Cordero aceptado por Dios, y por eso el velo tuvo que romperse y decir: aquí no hay más que hacer por el perdón de los pecados. El único sacrificio es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Número 2. Otra de las evidencias por qué el sacrificio del Señor Jesús es aceptado: porque la tumba quedó vacía. Lucas capítulo 24, verso 1. Lucas 24, 1. Usted sabe que los discípulos van, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6, no está aquí, pues ha resucitado. Esa, hermanos, es una experiencia asombrosa, que los ángeles puedan pararse y decirle: ¿ustedes qué hacen aquí? Miren, la tumba está vacía. Puede darle un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso. Iglesia, por favor. Yo sé que dentro de los que están aquí hay hermanos que ya tuvieron el privilegio de viajar a Israel, pagar a los guías turísticos que lo lleven por los lugares bíblicos y estar enfrente de la tumba de Jesús. Y los guías lo entran y dicen: miren, aquí fue donde lo pusieron. Sí, pero el muerto tiene que estar ahí. No, no está. Y no busquen entre los muertos al que vive para siempre. De todas las demás creencias, religiones, como usted quiera llamarlas, solo el cristianismo ostenta este título, porque después todos los demás, grandes filósofos, grandes hombres que se levantaron desde Mahoma, Confucio y todos los demás que usted quiera mencionar, un día murieron y su tumba está sellada. ¿Y por qué no la abren? No se puede abrir. ¿Por qué? Porque estoy seguro que dentro hay huesos, y la única tumba que está vacía está en Israel, porque no es cualquier tumba, es la tumba del Hijo de Dios, que era imposible que la muerte pudiera retenerla. Y eso también es evidente
evidencia de que su sacrificio fue aceptado delante del Señor. Amén. Y número 3, si me ayudan los hermanos de la alabanza a subir, por favor, se los voy a agradecer. Número 3, ¿por qué el sacrificio de Jesús fue aceptado? ¿Por qué lo creemos? Porque Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1:3. Le estoy mencionando 3 ejemplos del por qué nosotros creemos, aceptamos y sabemos que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Porque el velo del templo se rasgó, porque la tumba está vacía, y número 3, porque Jesús está sentado, está en un lugar de honor. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, ¿en dónde? ¿En dónde se sentó? A la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cualquiera se podía sentar ahí? No, no cualquiera. Solo el Hijo de Dios, aquel que era el sacrificio de los pecados. Hechos capítulo 7 y verso 55. Usted ha de recordar a este tremendo hombre de Dios, Esteban, que dio su vida, hermanos, por defender el evangelio. Y cuando estaba golpeado, Esteban hace algo y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿A dónde eleva usted sus ojos cuando no hay solución en esta tierra? Cuando usted está atribulado, atormentado, se le han cerrado todas las puertas, o está enfrente de un ataúd o en un cementerio, o cuando está en una crisis terrible que viene de años y años, usted tiene que levantar los ojos al cielo buscando ayuda. Y Esteban hace eso, hermanos. Está apedreado, está golpeado, pero dice: y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y qué más vio? ¿Y qué más vio, iglesia? Y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué tuvo que decir esas palabras? Para testimonio de todos los fariseos y judíos que estaban ahí, y decirles: Jesús no está en la tumba donde ustedes lo dejaron, está a la diestra de Dios Padre. Ahí está Jesús. El libro de Apocalipsis revela algo también más asombroso. Apocalipsis capítulo 5 y verso 11. La adoración celestial, este lugar maravilloso. Mire, el capítulo 5 de Apocalipsis es maravilloso, porque Juan dice, o si usted puede ir al versículo 1, muchachos, por favor, ayúdenme, el versículo 1, Apocalipsis 5:1, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte pregonar a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ¿cuántos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. ¿Quiere ponerse de pie, iglesia, por favor, para leer estos últimos versículos? Así con libertad, con alegría, sabiendo y creyendo lo que estamos viendo y leyendo esta mañana. Y miré, ¿puede leer conmigo? ¿Alguien quiere leer conmigo, alzar su voz y decir: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ¿qué dijo? Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Usted cree que hay otro como Jesús? No hay nadie como Jesús. Verso 14. Y todos los ancianos, y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Puede levantar usted sus manos y adorar también al Cordero de Dios.